Y a continuación vamos a tener las palabras a cargo de la doctora Carmen Borges, presidenta del Instituto de Estudios Francisco de Miranda. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento profundo por estar acompañando a Miranda en este día de su natalicio. Ok, gracias. Bien. Estas primeras jornadas de investigación que se inician hoy, 28 de marzo de 2023, vienen a constituirse en cierta manera en el acto de alumbramiento del Instituto de Estudios Francisco de Miranda, que nace como homenaje, pero más que eso, como compromiso de honor con ese gran hombre que, habiendo nacido en un día como hoy, hace 273 años, le tocó librar los primeros combates de esta larga, dura, pero poco a poco fructífera lucha por la libertad plena de nuestra América. Todos saben que me refiero a Francisco de Miranda. Y si comparamos la vida y las batallas que tuvo que librar Miranda, como también lo hizo Bolívar, para desentrañar los condicionantes inhibidores de esa necesidad de liberación y poder sembrar en la conciencia de su generación la necesidad de una emancipación definitiva del yugo español, si comparamos esa batalla, repito, con la que el pueblo venezolano ha tenido que librar hoy para avanzar en el camino de la verdadera y plena libertad respecto al imperio actual, no podemos sino concluir que indagar en esa historia pasada no es un simple ejercicio de una profesión o un mero amor por la historia, sino que es una obligación moral en estos momentos de lucha en las que el destino de la humanidad pende de un hilo cada vez más fino. Y esta obligación compromete no solo a los que escribimos sobre historia, sino también a los gobernantes con conciencia patriótica que la posibilitan, tal como lo hizo Chávez, como lo hace hoy nuestro presidente Nicolás Maduro y como también lo hace con pasión el gobernador Héctor Rodríguez, a quien le agradezco enormemente la acogida que le ha dado al proyecto de creación de este centro y la ayuda prestada para que comience a dar sus primeros pasos, como también sé que lo hace el presidente del CNE, pero debo decirles algo más o menos en secreto, él lo que es un historiador nato que tenemos infiltrado en el CNE. Por otra parte, está bastante claro que en su devenir la humanidad ha ido desarrollando explicaciones o teorías que le permiten ubicarse a sí misma respecto al resto de las cosas existentes, al igual que le permiten justificar formas de transformación y dominio de lo que le circunda, para asegurar su propia supervivencia. Estas teorías o explicaciones, sean científicas, religiosas o de otra índole, no son otra cosa que modelos particulares de interpretación del mundo, que nos permiten ordenar las acciones humanas en función de esa transformación, sea que se actúe sobre la realidad material o sobre los imaginarios. Asimismo, hay otras tendencias que aunque sostienen igualmente que todos estos modelos o instrumentos de transformación de la realidad por medio de los cuales la humanidad ha podido llegar hasta el momento presente, se han conformado a lo largo de la historia. La historia, es concebida o reducida a servir meramente como telón de fondo o como lienzo sobre el cual simplemente van quedando registrados los diversos modelos de interpretación y de transformación de la realidad, y postoseándolas de tal modo que la propia historia termina colocada como un epifenómeno ajeno a todo cambio o acción humana. Tal afirmación no es inocente. Con ella se pretende imponer la idea de que no puede haber sino un solo registro histórico posible y que éste, al trascender por derivación a la propia acción humana,
no incide en la comprensión y transformación de la realidad. Sin embargo, el hecho es que la historia no es anónima. Tiene sujetos, actores y espectadores de las acciones que se dan en el tiempo histórico. Pero aún más, el discurso que la transmite tiene también autores y autoras y encierra u oculta otras historias. Tiene usurpadores y depredadores de los valores y sentidos de lo acontecido en ella. Y con frecuencia se suma a dar legitimidad a unos relatos por encima de otros. Las actuales transformaciones sociales que hoy tienen lugar en América Latina contradicen esa interpretación de la historia y no solo están poniendo en cuestión todo acto de usurpación de las historias, sino más que eso, su pretendida independencia respecto al mundo real. Por cuanto entre las características más resaltantes de los procesos revolucionarios que se están dando en nuestra América está la de haber hecho de la historia un instrumento privilegiado de transformación liberadora de la realidad. Tanto en el caso de Venezuela como en Bolivia o Ecuador, en el tiempo de Correa sobre todo, la memoria histórica está actuando como motor fundamental, como justificación ideológica y como horizonte utópico a la vez, en la medida en que los procesos revolucionarios que allí se llevan a cabo surgen como compromiso ético y político de completar un movimiento de liberación iniciado por lo menos hace algo más de 200 años contra el Imperio Español, y de actuar como un movimiento de recuperación de la soberanía originaria arrebatada hace 500 años por la invasión de España, Portugal y de otros imperios europeos como Inglaterra, Francia y Holanda, que no deben olvidarse que también fueron su imperio aquí. La historia insurge así como memoria del sujeto histórico, pero también como horizonte utópico desde el cual este sujeto se plantea un proyecto de transformación emancipadora de la realidad, es decir, un proyecto de liberación. Esta novedad, que sin duda está cambiando profundamente el proceso histórico contemporáneo y dejando oír las múltiples voces, sentidos, saberes y valores de los reales actores de los procesos de cambio civilizatorio y emancipador de la región, exige a los y las historiadoras y a los y las filósofas de la historia a develar los fundamentos ideológicos de esos procesos revolucionarios y al mismo tiempo a lidiar metodológicamente con el mito de la objetividad de cada ciencia. En Venezuela, ese tipo de historia, que no es telón de fondo, sino agente movilizador de la conciencia histórica, ya tiene nombre. Se llama historia insurgente. Por otra parte, la propia circunstancia de encontrarnos conmemorando los bicentenarios del inicio de la Revolución de Independencia en nuestra América, así como el hecho de que algunos de estos procesos políticos, por ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua, se hayan declarado en transición hacia el socialismo, plantean un desafío que es al mismo tiempo epistemológico y político, en tanto nos confronta con la necesidad de considerar y revalorizar otras historias y utopías populares silenciadas, de superar el colonialismo cultural de una historiografía lineal y eurocéntrica, de repensar los límites entre mito y horizonte utópico y de precisar los sentidos y características del nuevo modelo de sociedad socialista que estamos construyendo. Todo lo cual nos conmina a intentar dar respuestas en colectivo a algunos temas e interrogantes que solo a manera de provocar la discusión he esbozado aquí. Pues a estas alturas, para todos y todas las que estamos hoy aquí, debe estar ya claro que la respuesta a construir solo surgirá del trabajo conjunto de los sectores aquí reunidos, historiadores y gobernantes con conciencia patria, con conciencia del momento, tan propicio hoy para hacer valer una noción de historia que recoja el pensamiento y las acciones de los pueblos que construyen su propia liberación.
Ejemplo de esta tarea es el trabajo conjunto que han venido desarrollando el Centro Nacional de Historia, el Centro de Estudios Simón Bolívar, la Red de Historia y Patrimonio y otros núcleos históricos en universidades como la de Mérida o alcaldías como la de Caracas, a los que a partir de hoy se suma este Instituto de Estudios Francisco de Miranda, en el entendido de que los que formamos parte de los mismos no trabajamos ni nos sentimos allí como simples profesionales de la historia, sino como un soldado más en esta lucha por ayudar a avanzar a nuestra amada Venezuela y a nuestra América toda en este camino de liberación que es al mismo tiempo el camino de salvación de la humanidad. Humanidad que hoy busca dar un giro hacia un mundo multipolar como última vía que le queda para asegurar supervivencia sobre el planeta. Y sin duda, en este camino nos alumbrará con fuerza el pensamiento del libertador Simón Bolívar, quien ahora será reforzado por otro de nuestros primeros libertadores, Francisco de Miranda. Solo que en este caso tenemos primero que trabajar muy duro, para que el pueblo venezolano descubra al verdadero Miranda, más allá de la clásica descripción de que trajo la bandera y murió en la Carraca. Por lo cual, me permito rogar a los aquí presentes toda la ayuda que puedan ser capaces de dar, no solo material, organizacional o simbólica, sino además pedirle que incorporen a Miranda en sus discursos, que ayuden a que su nombre comience a tener nuevos significados entre nuestro pueblo, para que entre todos hagamos por fin realidad el último deseo de Miranda, que es que su patria sienta el amor sincero de su fiel ciudadano y que sus amados y amadas compatriotas conozcan de los esfuerzos constantes que tuvo siempre practicado por el bien público de todos ellos. Debo saludar también, y pido mil disculpas, que no saludé a Jorge Berrueta, que no saludé al Archivo General de la Nación, que es la sede, que es la que guarda la memoria de Miranda, que está aquí al lado. Y la memoria del libertador, la memoria de la nación está en este archivo. Y gracias además por todo el trabajo que te hicimos dar en estos días, pero quedó una obra hermosísima, de bella. Felicitaciones. Y seguidamente vamos a tener a cargo las palabras de Jorge Berrueta, director del Archivo General de la Nación. Sí, buenos días. Profesor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, hermano, amigo, gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, hermano, amigo, Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, y bueno, nuestra invitada de honor el día de hoy, la profesora Carmen Borges, presidenta del Centro de Estudios Miranda. Bueno, es para mí un honor como director del Archivo General de la Nación y en nombre también de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es darle las bienvenidas a estos espacios de memoria, a estos espacios donde se resguarda el patrimonio histórico documental del pueblo venezolano y muy particularmente en un día muy especial, que es el día del natalicio de nuestro generalísimo Francisco de Miranda, uno de esos primeros libertadores de nuestra América, ¿no? Un hombre que, por cierto, es epónimo de esta institución, ¿no? Y epónimo de los archiveros de Venezuela. Es así que también hoy conmemoramos el Día de los Archiveros y sé que en este momento también se están desarrollando actividades en distintos espacios académicos relacionados a la archivología y la bibliotecología. Bien, bueno, darle esa bienvenida y bueno, con la expectativa de crecer juntos en estas jornadas, de delinear esas ideas, ¿no? Esa reflexión necesaria para difundir, para ampliar esa visión que tiene nuestro pueblo sobre el generalísimo Francisco de Miranda. Y bueno, desde estos espacios donde la profesora Carmen Borges
pues quiso estar, porque es precisamente aquí a nuestra derecha donde se resguarda nada más y nada menos que el archivo del generalísimo Francisco de Miranda, un archivo que también en sí mismo tiene una historia, ¿no? Y lo que le costó al Estado venezolano todo el proceso de recuperación, de reencuentro con toda esa información. Y bueno, que sean unas jornadas excelentes y bueno, que nos llenen el alma, ¿no? A todos nosotros, y bueno, agradecer al gobernador por, bueno, siempre estar un paso al frente con todas estas ideas que contribuyen no solamente a preservar el patrimonio documental, sino a difundirlo, ¿no? Para todo nuestro pueblo. Bienvenidos, muchas gracias. Palabras a cargo del gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Bueno, buenos días a todas, a todos, queridos compañeros, militantes, bolivarianos y bolivarianas, mirandinas y mirandinos, que es coincidir, ¿no? Porque ser bolivariano, a juro y necesariamente tienes que ser mirandina y mirandino. No es posible ser bolivariano y no ser mirandina y mirandino. No es posible ser chavista y no ser bolivariano y mirandina y mirandino. Hay una coherencia absoluta en el proyecto político, en las ideas, en las aspiraciones, en la historia. Algunos nos quieren poner viendo solamente un momento de la vida y no contextualizándolo y no viéndolo con perspectiva histórica, a discutir entre bolivarianos, mirandinos, piaristas, pero es el mismo proyecto latinoamericano, popular, de independencia, de soberanía. Y cuando le das la mirada histórica hay una lealtad absoluta a ese proyecto. Así que saludo a todos los bolivarianos y mirandinos y mirandinas. Saludo a los maestros y maestras que están aquí, agradecerles por su esfuerzo permanente, su coherencia, su ejemplo. Y bueno, a todas las instituciones, voceros de las instituciones que están acá, el archivo, el Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, que por sí solo es una institución de la historia venezolana, el Frente Francisco de Miranda, el Consejo Legislativo de Miranda, patrimonio histórico de la Revolución Bolivariana, el Instituto Simón Bolívar, agradecerle especialmente al Instituto Simón Bolívar por todo el apoyo que nos ha dado en la creación del Instituto de Estudios Sebastián Francisco de Miranda. Gracias, porque han sido como el papá que nos ha ido llevando en este esfuerzo. Y por supuesto agradecerle a nuestra querida maestra, profesora, no solamente por el esfuerzo que está haciendo por la creación de este instituto, sino por toda una vida dedicada a esta tarea, ¿no? Cuando hablamos de Miranda, yo siempre hablo de que Miranda es el proyecto. Chávez siempre nos decía que la lucha política tiene tres elementos fundamentales. Al construir un triángulo decía, punta de ese triángulo es el liderazgo que debe haber, que hay que cuidar. Otro es la organización. Pero decía, pero el tercer elemento y el más importante es el proyecto. Y Miranda es para los bolivarianos el proyecto político, la idea, la aspiración. Y normalmente cada vez que hablo de Miranda, desarrollo esa idea del proyecto, de independencia, de soberanía, de construcción de una patria latinoamericana, pero en las circunstancias coyunturales que estamos viviendo, en las reflexiones que se han dado en los últimos días, dolorosas, rabiosas, en toda esta batalla contra la corrupción, quisiera hablar de un Miranda más ser humano, más que proyecto. Seguramente en la mayoría de nuestros libertadores y libertadoras podamos encontrar las mismas características, pero bueno, hoy es el cumpleaños de Miranda. Y creo que Miranda no solamente es el proyecto, sino es el ejemplo de rectitud, de desprendimiento, el ejemplo de una actitud firme donde los valores y los principios tienen que anteponerse a cualquier circunstancia. Y la creación de este instituto, por supuesto, tributa a resguardar sus archivos, su memoria,
también tiene que ayudar a multiplicar, defender, sembrar el pensamiento político, el proyecto de Miranda, pero también tendrá que ayudar, profesora, a construir o a tomar el ejemplo de Miranda como ejemplo de rectitud, de principios. Y no es un tema material. No es un tema material, no es que porque hay bloqueos y hay sanciones, entonces algunos compañeros en sus condiciones de vida materiales se ven obligados a. Porque en momentos que no hemos estado en bloqueos y en sanciones, y en momentos en que ha habido bonanzas, también esto ha pasado. Es un tema ético, un tema moral, es una batalla por los valores. Y construir una historia insurgente también es una batalla por el sentido común, por los valores. Es por los valores que van a guiar la sociedad, que van a guiar el proyecto político, que van a guiar a la comunidad, al concepto de familia que tengamos. Y yo creo que tal vez ahí está la batalla más importante. Por supuesto, una revolución tiene que reivindicar las condiciones materiales de su pueblo y tenemos que luchar por recuperar los ingresos del país y los salarios. Y más allá de salir de la crisis económica, tenemos que luchar por las condiciones de vida y porque la gente tenga una vivienda digna y servicios públicos. Pero ese es el cuerpo. El alma es los valores de la patria, los valores que guían, los valores que marcan, que direccionan. Y aquí tal vez está la batalla fundamental. Y en estos tiempos de redes sociales, cuando uno leía George Orwell en la universidad creía que eso era algo impensable, ciencia ficción, y hoy con redes sociales está tan cercano a la realidad. Y aunque algunos creen que todas las redes sociales lo que han hecho es democratizar la política, realmente no es así. Entonces esa batalla se hace más enconada, más difícil, más dura, más compleja. Y a veces, sin darnos cuenta, esa batalla por los valores termina imponiéndose con una fuerza muy grande, el individualismo, el egoísmo, el culto a lo material. Así que nos toca, desde la historia insurgente, no solamente defender un proyecto, sino defender un conjunto de valores. Yo creo que la reflexión que se está dando en las últimas horas, que es una reflexión que da mucha tristeza. En principio nadie podría tocar el erario público, ¿no? Menos un revolucionario o alguien que se llegue a llamar revolucionario, y menos en el momento histórico que estamos viviendo, en las dificultades que está atravesando el pueblo. Por lo tanto, es natural que a todas y a todos nosotros nos llene de mucha tristeza. Sin embargo, en el medio de esa tristeza yo me quedo con una certeza, con una seguridad que me permite afincarme y empujarme con esperanza hacia el futuro, y que muy pocas veces pasa en la historia, que es tener en el centro del poder a un hombre que es capaz de tomar las decisiones más duras cuando haya que tomarlas. Eso me da a mí una certeza muy grande, que nos obliga a reafirmarnos y a cuidar nuestro liderazgo. No es poca cosa para un pueblo tener a alguien que cuando se ve en la encrucijada de tomar decisiones tan duras, tan cercanas, tan personales, no le tiemble el pulso de tomar esas decisiones. En el medio de esta tristeza y de esta rabia, es la certeza con la que decido quedarme, ¿no? Tener esa oportunidad. Pero creo que más allá de las circunstancias, tenemos la obligación de reflexionar qué debemos hacer y qué es lo que genera estas dinámicas. Y, querida maestra, más allá de todo lo que usted expuso, que lo comparto y la felicito por esa capacidad tan hermosa que tiene de, en pocas palabras, extraer el jugo de todo lo que hay que decir. Creo que este instituto, naciendo en la coyuntura que le tocó nacer, nace con una responsabilidad adicional, que es, hablábamos ahí antes de entrar al panteón, que la historia tiene que ser una herramienta que movilice a los pueblos, y así ha sido para la Revolución Bolivariana. Bueno, en esa herramienta que movilice políticamente también tiene que ser una herramienta que movilice éticamente a los individuos que construyen esos procesos políticos. Es decir, no es solamente el paquete del proyecto, sino es también la individualidad. ¿Cómo debemos ser éticamente los seres humanos que nos hacemos llamar bolivarianos, mirandinos, revolucionarios? Hay un marcaje, hay una narrativa y hay un comportamiento que está marcado también por ellos.
Nadie puede negar de Miranda, de Bolívar, de Sucre, el absoluto desprendimiento de la vida material en función de las ideas y en función del proyecto. Y eso tiene que marcarnos. Así que creo, querida maestra, que esa será también una de las tareas que tendrá este instituto. Bienvenido sea este instituto para la batalla, para la historia insurgente, para la historia viva, para la historia que moviliza a los pueblos. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños, Sebastián Francisco de Miranda. Y seguidamente, presentación del archivo digital Colombeya, a cargo de la profesora Carmen Borges, presidenta del Instituto de Estudios Francisco de Miranda. No sé si todos saben la historia del archivo de Miranda. No sé si todos saben la historia del archivo de Miranda. Pero les voy a hacer un breve resumen antes de comenzar a navegar en esa página. Página que está ya en la web. Les doy además esa noticia hoy. Está en la web y va a seguir estando. Gracias al trabajo del Archivo General de la Nación, de Jorge Berrueta y de su equipo de allí que ha estado bregando con las dificultades tecnológicas que tenemos, porque no se puede negar que hay dificultades. No tenemos la computadora ultra moderna que acaba de salir al mercado la semana pasada, no, por supuesto que no. Pero ahí poco a poco se fue logrando y ahí la tenemos. Esta, por supuesto, es la nueva versión del archivo de Miranda, porque en el año 2010-11, no recuerdo muy bien, se lanzó el archivo de Miranda en digital y el diseño era diferente a esto. Pero en todo caso, lo que quiero enfatizar son cositas, vamos a ir por partes. Pues. Primero, es el archivo de Miranda el que se llama Colombeya. Cuando se dice que Miranda es que inventa Colombeya y Bolívar inventa Colombia, eso es un error que está muy fijado en algunas personas. Miranda no usa el nombre Colombeya sino hasta 1810, cuando ordena que manda a encuadernar todos los documentos que él había guardado durante toda su vida, desde que se embarcó en La Guaira en 1771 para ir a la metrópoli, allá del centro del reinado de España, a ingresar en la escalera militar. ¿Por qué se fue a estudiar allá su carrera militar y no se quedó aquí? Algunos ya saben que fue por un grave problema que tuvo su padre con los mantuanos de la época. En la época, el gobierno español encontró una idea que le fue muy fructífera, que para defender este territorio, organizar a los mantuanos, es decir, a los criollos, a los nacidos de América, pero cuya identidad y referencia política y todo estaba con el imperio, a que organizaran ellos equipos armados. Esos equipos en el momento se llamaban milicias. Porque, por supuesto, España no tenía cómo financiar tropas venidas de la península a controlar un territorio tan inmenso como este. La salida era que los criollos que ya estaban educados y culturizados para sentirse españoles quisieran defender sus propiedades. Se forman unas milicias, el conde de San Javier tenía su milicia, el marqués de Toro organizaba una milicia, el otro organizaba otra milicia, etc. Con eso, ¿para qué las tenían? Las vestían además y las armaban también para defenderse de los posibles ataques de los piratas que de vez en cuando desembarcaban por estas tierras a robarse la riqueza de las iglesias y de cualquier otra posesión que encontraran, o para defenderse de la revuelta de los indios y de los esclavos, que de vez en cuando querían recuperar su libertad. Para eso servían esas milicias. El capitán general hacía una especie como de concurso anual, es decir, había un día en que desfilaban las milicias preparadas por esos mantuanos.
Entonces desfila cada una de ellas con sus uniformes más de gala, sus armas, etc. Resulta que el padre de Miranda, que no era ningún mantuano, que era un canario que había llegado a América, aquí se casó, aquí tuvo sus hijos, etc., y tenía una venta de telas y un amasijo de harina, como se llamaba entonces, que sería como una panadería, él decidió también armar una milicia de canarios, porque los mantuanos armaban era la milicia de los pardos blancos de Aragua, que fue donde sirvió Simón Bolívar. Y la milicia de los blancos de Aragua, yo dije pardos ahí, la milicia de los blancos de Aragua, y la milicia, el otro de los blancos del Tuy, de los blancos de Turiamo, etc. Pero, y los pardos también tenían derecho a armar sus milicias, entonces era la milicia de los pardos de fulano y la milicia de los pardos de sutano. El padre de Miranda, canario al fin, y de pocos recursos, sin embargo, él hizo un esfuerzo y armó su propia milicia. Y ese desfile de ese año, eso ocurrió como unos 5 años antes de Miranda tomar la decisión de irse. Ese año, el capitán general felicita al canario Sebastián de Miranda por haber presentado la milicia mejor preparada de ese año. Y él gana como el premio de ese día. Eso enfureció al conde de San Javier, por supuesto, como no se va a enfurecer el marqués de Toro, que habían presentado sus milicias de las cuales se sentía muy orgulloso. Y ellos empiezan a perseguir, a vengarse en el padre de Miranda. Le hacen hasta cerrar su venta de tela. Y realmente el padre Miranda va a morir en la más absoluta miseria. Cuando el padre de Miranda, sin embargo, hace un petitorio al rey denunciando lo que ha pasado. Y el rey va a responder, pero como ocurría entonces, 3 años después. Entonces, cuando el rey responde, le da la razón al padre de Miranda, pero ya se había quedado sin nada. Había perdido todo. Incluso hasta le prohibieron usar el bastón de mando, que ahí le veo al general un bastón de mando en la mano, un bastón como ese. Cuando andaba por la calle tenía que llevar su bastón de mando. Hasta le prohíben usar ese bastón de mando. ¿Qué pasó ahí? Entonces Miranda, las opciones del Miranda joven se le cierran prácticamente. ¿Qué le quedaba? O estudiar Derecho como estudió Juan Germán Rocio, que era también de origen pardo, y hasta ahí era que podían llegar. Una profesión de ese tipo o meterse a cura. Entonces Miranda quería ser militar y por eso se tiene que ir a España. Afortunadamente resultó que ir a España ayudó a conformar su espíritu revolucionario. A lo mejor si se queda aquí, se adocena, se adapta a la realidad como se adaptaron muchos y no llega a lo que llegó. En todo caso, desde ese momento que se embarca en La Guaira para ir a España a su carrera militar, él comienza a llevar un diario de viajes. Hoy salimos a las tantas horas, viento calma, aguas tranquilas, etc. Hoy tuvimos 2 días con el barco parado porque no sopló ningún viento. Vimos tal cosa, vimos una gaviota, vimos etc. Así empieza. Pero así va a llevar él un registro de toda su vida hasta que regresa a Venezuela en 1810. Como allí estaba también sus negociaciones con Inglaterra pidiendo ayuda por la liberación de su América oprimida, las negociaciones con el gobierno revolucionario francés, con quienes él decide alistarse en el ejército revolucionario a cambio de que luego le ayudaran a liberar América, pero todo fueron frustraciones, desengaños, etc. Pero todo eso él lo va acumulando. Quiere decir que no hay ningún hecho de Miranda que él no haya registrado allí, porque de eso hasta se han valido los detractores de Miranda para inventar historias. Pero, entonces, cuando él viene a Venezuela, ya se da la primera junta de gobierno, ya sabe que ya el clima está propicio para la revolución, decide venirse. Y manda a empapelar todo, a encuadernar todos sus papeles. Y salen 63 tomos. Ahí hay 35.000 documentos aproximadamente, 25.000 páginas, aproximadamente. Los manda a empastar, entonces ese es Colombella, el archivo de Miranda. Cuando él es detenido en La Guaira en 1812, ya él, en el barco ya estaban sus cosas personales y el baúl con ese archivo,
porque visto que ya la capitulación, que se había perdido la Primera República, los criollos tienen que intentar irse del país para salvar su vida, porque Monteverde andaba cortándole la cabeza a todo el mundo, y para reorganizar la toma de esta región. Y Miranda, como todos ellos, ya había embarcado su equipaje. Él lo detienen y pasó lo que pasó, pero ese archivo, como ya estaba en el barco, logra romper el barco, el cerco puesto por Monteverde, y llega a Curazao. Curazao en ese momento estaba dominado por los ingleses. Hubo un corto tiempo de unos años, entre ellos ese año 1811, que los ingleses son los que controlan Curazao. Cuando ven los papeles y se dan cuenta que ahí hay papeles muy peligrosos para la propia Inglaterra, porque ahí se muestra que Inglaterra estaba apoyando a Miranda para independizar América de España, entonces consideran que sus papeles tienen que mantenerse en secreto, son enviados a Inglaterra a cargo del ministro de la guerra entonces, Lord Bartus, y los esconde igualmente en su casa, en el sótano de su casa. De allí no se supo más nada de ese archivo, desde 1812. ¿Cuándo se vuelve a encontrar ese archivo? En 1926. 112 años. 112 años después. En ese intervalo de tiempo nadie podía decir nada de Miranda ni demostrar nada de Miranda. Pero sabía que había existido un tal Miranda. Y empiezan algunos historiadores a buscar por aquí y por allá, y empiezan los inventos sobre lo que hizo Miranda. Y incluso cuando ya llega el archivo aquí, que Caracciolo Parra Pérez, que era embajador de Venezuela en Francia y Bélgica, etc., lo hace que Gómez lo compre. Cuando eso llega, queda en la Academia de la Historia todavía un pocotón de años más. Comienza a ser publicado en 1929. Pero la publicación se detiene en el 36, 38 por allí. Y no se termina de sacar el resto de los tomos hasta 1950, en el bicentenario de la muerte de Miranda. Entonces, durante ese tiempo corrieron todos los chismes habidos y por haber. Desde que Miranda es masón, hasta que si fue amante de Catalina, a que si tal cosa, etc. Y no había nada como refutarlo. ¿Cómo refutabas eso si los archivos no habían aparecido? Cuando aparece, además, tardan tanto en editarse. Y se editó en papel. Dávila, que hace la primera edición, hace una transcripción solo de la mayor parte de los documentos, pero los transcribe tal cual Miranda los tenía en su archivo. Si estaban en inglés, el documento está transcrito en inglés. En francés, en italiano, en ruso, en alemán, en holandés, en el idioma, en turco, en todo. Entonces, ese archivo, ¿quiénes lo podían leer? Bueno, los que estaban muy interesados en una figura que no había ni figurado en toda la historia de las independencias de América, pero que tenían curiosidad. Y si esa persona no sabía ni inglés, ni francés, ni italiano, ni nada más que podía leer lo que estaba en español. Entonces luego, en 1976, se toma la decisión, una historiadora llamada Josefina Rodríguez de Alonso y su asistente Gloria Enríquez, a través de, ¿cómo se llama este historiador? Que llevaba la batuta durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No, Guillermo Morón, creo, ¿no? Y hay otro más. Creo que Guillermo Morón o... Uno de ellos, ellas le llegan a este historiador, no, ahorita se me escapa el nombre, creo que Salcedo Bastardo era, ¿no? Sí, ajá, y le explican la cosa, se lo plantea a Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez ordena que se empiece una nueva edición del archivo, traduciendo todo lo que esté allí, de cualquier idioma al español. Había también muchas citas en latín, muchas citas en griego, etc. Y comienza a publicarse entonces en el libro ya con los documentos traducidos. Ese sí asumió el nombre de Colombella para nombrar ese archivo, porque cuando Dávila lo publicó, se publicó como Archivo del General Miranda. Esta señora sí utiliza el nombre Colombella. Llegó hasta el tomo número 20 y entonces allí
hay un cambio, bueno, está ya Chávez en el poder, las señoras que ya se había muerto Josefina Rodríguez de Alonso, Gloria Enrique había tomado la dirección del archivo, junto con Miren Basterra, que era su asistente en ese momento, etcétera, pero se ve que estaban como a disgusto, trabajando para el gobierno revolucionario. Entonces, en un discurso que yo di, perdone que me refiera a mí misma, que me tocó dar en la Asamblea Nacional delante del comandante Chávez, en un aniversario de estos de Miranda, creo que fue el Día de la Bandera, cuando se celebraba el 12 de marzo, yo le planteé el problema del archivo y a raíz de eso, entonces Chávez decide encargarme a mí la tarea de continuar ese archivo. Primero fui a España a hablar con las investigadoras para tratar de convencerlas de que ellas siguieran, pero que se viniera a Venezuela porque vivían en España. Y había que pagarle además su sueldo en dólares, enviarlo todos los meses, a cada una su sueldo en dólares. Que se vinieran aquí, que le dábamos todas las condiciones, pero ellas no quisieron. Renuncia y entonces me toca la tarea a mí. ¿Qué pensaba? En ese momento ya había esto de la web, ya se podía uno poner todo digitalización era mejor que el archivo en papel porque se hacían 1000 ejemplares, lo iban a leer 1000 personas. Lo pones allí, lo lee toda la población del mundo si quisiera, de cualquier parte. Entonces decidimos terminar de transcribir y de traducir lo que faltaba y entonces hacer primero la Colombeya digital, que es esto que vamos a ver. Se hizo aquella primera experiencia, en aquel momento duró como unos 9 años porque el lenguaje al que fue programado caducó, era el Flash Player, lo sacaron, no sé por qué, y entonces ya no se pudo ver más la antigua versión. Y entonces ahora se hizo esta nueva versión, que es la que entonces vamos a explicar hoy. ¿Alguien tiene la flechita? ¿Quién está moviendo? Ajá. Okay. Perdón. Ya. Como yo veo esta que más el celular, pensé que era por un celular que lo estaba dirigiendo. Yo, ¿cuánto hemos avanzado? Ya. Ok. Bueno, entonces... Mariana. Mariana. Ok. Ya. Okay. Bueno, ahí lo veo, ok, exacto. Bueno. Entonces, una vez que tenemos este archivo en las manos, esto tiene que convertirse en una herramienta para todos. ¿Verdad? Debo decir además que el archivo de Miranda fue declarado por la UNESCO Memoria del Mundo, porque realmente allí hay datos de todos los países que visitó Miranda, más de 30 países, datos que sirven para reconstruir, por ejemplo, en Estados Unidos, los primeros años de vida republicana, que Miranda es testigo de lo que pasa y va narrando todo cuanto ve. Él era tan detallista que hasta se iba a los cementerios a anotar los días de nacimiento y de muerte de cada persona enterrada allí para luego sacar el promedio de vida de esa población. Cosa que a nadie de nosotros se le ocurre hacer, pues todo eso él lo hacía. Bueno, entonces, esto significa, al estar estos papeles aquí siempre disponibles, ya no hay excusas para seguir inventándole acciones o ideas a Miranda, y hay ideas que nunca profesó. Es decir, esa es la primera, esa es la portada del tomo 1, de viaje debe ser, porque queda más arriba. Sí, de viaje, tomo 1, folio 1. Ahí empieza el archivo. Pero pon la imagen donde está la primera. Sí, claro, por eso. Ponla desde el comienzo, donde sale el retrato de Miranda. Ajá. Ahí está. Ajá. Bájala un poquito. Bueno, allí se puede... pero no tiene los botones. Es que no se los veo ahí. Bueno, ahí conocer los lleva a una biografía sobre Miranda. Ahí está. Es comprobado que ahí no se dice nada que Miranda no haya hecho.
hasta que muere, todo eso. Ok, después entonces ya pasamos al pero hacia atrás, Mariana. Mariana. retrocede. Ajá, pero arriba, baja. No, Ahí. no, Ahí, bájalo todo. Eso mismo, ok. Explorar. Ahí está como estaban empastados los tomos. Que están aquí, por cierto, si los quieren ver, por el vidrio, por supuesto, no pueden entrar a tocarlo. Por el vidrio, ahí hay abiertos en unos documentos muy especiales. Son 60, todos esos papeles que él hizo durante toda su vida dieron 63 tomos. Hay 9.552 documentos, las cuales llegan a 31.592 páginas. Baja un poquito. Ajá. Entonces, también tenemos firmas. Las firmas de las personas con las que Miranda intercambió cartas. Ustedes quieren ver, ahí está hasta la firma de Napoleón, que se la podemos enseñar. Está la firma de James Monroe, está la firma de Jefferson, está la firma de la hermana de Miranda, porque también está la hermana de Miranda, está de William Pitt, etc. Y hay 1.397 firmas contenidas en el Colombia. Faltaron otras que no se pudieron identificar el nombre del que firma. Gráficas. Miranda además incluye muchas gráficas, mapas de los sitios donde estaba o planos que él hacía cuando estaba peleando en la guerra de la Revolución Francesa, por dónde atacar al enemigo, cómo mover los batallones o imágenes de personas que él conocía, etc. Y en iconografía están las imágenes que se han recopilado hasta ahora sobre el propio Miranda. Hay unas 13 y unos objetos que él dejó, que no son muchos tampoco. Eso, por supuesto, hay que seguirlo alimentando. Faltan muchísimas más imágenes de Miranda. No sé si podemos entrar en algunas. En ver ahí. Ver las firmas, por ejemplo. Si se puede ir a... Ahí está cargando. Ah, está cargando. Bueno, en todo caso, ya saben. Tengan paciencia. No sean tan impacientes como Miranda. Bueno, y si no, bueno, no importa, vamos a dejarlo así. Ya saben que están esas cosas y ahí lo que les toca a ustedes es explorar. Miranda tenía la particularidad, cada tomo abre con una cita en griego o en latín y algunas veces en español o no. Arriba de cada documento va a haber una cosa que se llama transcripción y traducción, que no lo veo aquí. Ajá. Dele ahí mira la traducción de lo que estábamos viendo en griego y en latín y en español. Ahí está. Es decir, ahí no va a haber obstáculo para que no sé latín, que no sé griego ni nada. Debo decirle que esta es la publicación más integral que se ha hecho de Miranda. Más integral, es decir, porque en esta Colombella digital, a diferencia de las ediciones en papel, tanto la de Dávila como la de Josefina Rodríguez Alonso, no se traduce nunca el latín y el griego. Ni siquiera a veces se incluye. Nosotros nos tomamos el trabajo de traducir latín y griego y lo hizo el gran latinista Miguel Castillo Didier, que él tuvo un tiempo aquí en Venezuela, una persona extraordinaria y que para él Miranda es su héroe. Él es chileno, vive en Santiago de Chile, pero trabaja con una pasión envidiable con respecto a Miranda. Y él hizo todas las traducciones de latín y de griego. Y eso tiene la marca de calidad de Miguel Castillo Didier. Entonces ahí está todo. Vuelve a la página antes de la transcripción, traducción. Bueno, entonces en la primera página de cada tomo hay pensamientos en latín. Bueno, ahí vieron lo que significaba la nada útil. No entiendo, no las otras letritas. Bueno, pasa entonces a la siguiente página, a ver. Se puede buscar de dos maneras. Usted puede ver el tomo 1 desde la primera página hasta la última, dándole siguiente. Pero si le interesa ir al tomo 3, por ejemplo, le da a buscar, pone tomo.
Pon la parte de buscar. Buscar, ajá. Entonces allí hay dos maneras. Una búsqueda completa, donde solamente ponen por nombres, también se puede buscar. O se ponen filtros. Ay, perdón. Tarde, pero llegó. ¿Me oyeron atrás lo que dije o no? Sí. Ok, bien. Entonces ahí está. Pues, se puede buscar de dos maneras. Buscar normalmente, revolución. Puedes, por ejemplo, tomo 3. Ahí está. En viajes hay 26 tomos. Luego hay 18 tomos de Revolución Francesa y 19 tomos de sus negociaciones por la independencia de América, por la búsqueda de independencia. ¿Puedo hacer una tesis con ese archivo? Claro, con ese archivo es que se va a hacer la tesis. Ahí tienen otra vez, ¿ves? Ahí está una oda, tomo 3. Ahí está en griego. Lo podemos ver que está transcrito también. Ahí está. Y cita muchos autores latinos y griegos que él los conocía al dedillo. Miranda leía normalmente, escribía y todo en latín y en griego también. Entonces, volvamos otra vez a antes. Entonces, dime un ejemplo que quieres buscar. Napoleón, busca Napoleón. Napoleón. Entonces, solo buscar Napoleón allí. Espero que no me deje mal esto. Napoleón. Entonces, dale búsqueda completa para que busquen todo el documento y ahora dale a ver. Todo el archivo. En todo el archivo. Tiene una cantidad de... Arriba te dice la cantidad de menciones. Ajá. Tiene 41 elementos en Napoleón. Entonces, Por ejemplo, negociaciones. La primera. negociaciones tomo 2. Vamos a ver cuál es. Ahí Ahí está está. mencionado Napoleón, se supone. General Miranda, al primer cónsul de la República Francesa, que en ese momento era Napoleón. Entonces está en correspondencia de Miranda a Napoleón, y también hay una que Napoleón le contesta que tenemos la firma allí registrada. Con la traducción, ajá. Ahí está. El general Miranda, el primer cónsul de la República Francesa, ciudadano cónsul. Que estoy leyendo allá. Permita que uno de los más antiguos soldados de la República y un ciudadano francés le reclame sus derechos claramente violados el 19 fructidor del año 5. Usted sabe que ese es el calendario de la Revolución Francesa, ¿no? Este atentado fue tanto más pérfido para conmigo que mi nombre no se halla, ni siquiera estoy designado en las piezas que han servido de pruebas de la conspiración. Es decir, él reclamaba sus derechos no importa a quién. Él no se iba a detener ante ninguna autoridad y se iba a quedar callado. ¿Cómo voy yo a reclamar esto? Me va a seguir peor, a lo mejor me guillotinan. Y había el riesgo de la guillotina en el momento. Y sin embargo, él reclamaba sus derechos. Debo decir que Francia nunca le pagó su sueldo como militar al servicio de la Revolución Francesa. Le deben 10.000 luises de oro, que no sé a cuánto equivaldrá eso hoy, pero es una gran cantidad. Se puede reclamar. Sí, señor. Somos los deudos de Miranda nosotros. Exactamente. Bueno. Y él está ahí reclamando. Entonces, fíjense. Bueno. Entonces, el nombre que busquen les va a aparecer. Y pueden hacer incluso una tesis relación entre Miranda y Napoleón a partir del archivo de Miranda. Siempre tienen que poner a partir del archivo para asegurarse de que no van a mezclar ideas, que hay mucha gente imaginativa que empieza a inventar cosas sobre Miranda. Bueno, o se puede buscar por filtrar. Si yo quiero poner otra cosa, por ejemplo, filtrar un tema. Bueno, el tema ahí se escoge dónde lo vas a buscar, en viajes, en revolución, en negociaciones. Entonces, ya, ok. Entonces allá se pone el tomo en el que lo quiero, el folio. Pero hay otra parte, baja más, pon cualquiera. Ajá. Tomo 20, por ejemplo. No, tomo 20 no existe en negociaciones, llega hasta el 19. Tomo 13, ajá, ok. Folio, supóngase que no tenemos fondo. Folio. Remitente.
Vamos a suponer, a ver aquí, William Pitt. Pero a lo mejor en ese tomo no hay William Pitt, pero bueno. Cualquiera de ellos. Escoge cualquiera, no importa. Ya. Maitland, ajá, ok. Y el destinatario puede ser Miranda. No, todavía no. Ahí viene, por ahí viene. No, pero es que no es, si escogiste Miranda, no. No, creo que no se puso a marcar. El destinatario no se puso. Ahí. Ahí puedes escribir Miranda. Habría que escogerlo de la lista. Y sale la solo lista de de la todo. lista. Sí, hay que escogerlo por la lista. Sí. Pero eso es rápido. Porque hay nombres que son difíciles de escribir y si no lo pones bien tampoco te va a salir. Ahí está Maitland, pero Maitland el que remite. Más abajito, ya vas a llegar. Ya vamos a llegar. Un poquito más abajito, Miranda, M-I-R. Puede ser que está por el nombre arriba, Francisco de Miranda. Tiene sus defectos, entonces esto hay que seguirlo corrigiendo. Ahí está. No. Ahí está. Costó, se hace el duro. No tiene efecto. ¿Ves? Ahora, no, pero ahí sigue, porque ahí sigue, va a filtrar. No hay ninguna. Ah, porque tenía la otra. Ah. No, porque tiene Estaba. un tomo y solamente un tomo. No lo está buscando en todo. Quizás en ese tomo no hay nada. Bueno. Pero sí está, eso resulta. Lo hacen en casa con calma y van descubriendo el tomo. Tiene al final, bueno, ahí está todo. Entonces lo que yo quiero es recomendar, sobre todo a historiadores, cuando escriben algo sobre Miranda, asegúrense de consulten con Miranda si él dijo eso o no. Que para eso, ahí está la respuesta. Él les va a decir, sí hablé de eso, aquí está. Nunca me interesó ese tema, porque si no lo consigues en el archivo es que nunca le interesó ese tema. Entonces, para con eso ayudar a combatir tantas especies que se han tejido en torno al nombre de Miranda, tantas fantasías, tanto proponerlo como lo que no es. Y hay muchas leyendas, ustedes lo saben, y hay leyendas que está demostrado que son falsas y la gente las sigue repitiendo. Entonces ahora un historiador serio va siempre a buscar en el archivo de Miranda y ahí va a poner la cita tal como está, como es de Miranda. Y con eso pues entonces pensamos que le habríamos, que era mejor primero publicarlo en digital antes de seguir con los tomos. Pero los tomos los hemos continuado. Se presentó el tomo 21 en la Filben en noviembre y creo que mañana, sí o no, mañana se va a presentar una buena noticia para los que están trabajando la expedición de Miranda, 1806. Maraña sale, se va a presentar aquí el tomo 22, que el tomo 22 está dedicado a todo lo que pasó en ese año de 1806. Todo lo que Miranda tenía guardado, incluido la prensa de la época. Porque aunque nosotros valoramos, la expedición para nosotros es como algo así secundario, sin embargo, debo adelantarle que esa expedición estuvo en la prensa, en los principales periódicos de Occidente, no me estoy hablando de China ni nada, de Occidente, es decir, de Estados Unidos hasta Europa, estuvo esa expedición en las primeras planas de esa prensa durante todo el año 1806 y parte de 1807. Y no es que salió un día, por ahí hubo un loquito que llegó con un barquito, no, es que ahí todo el mundo estaba pendiente del resultado de esa expedición, porque fue la primera expedición militar contra el Imperio Español en América. Y tanto Estados Unidos como Francia, como Inglaterra, como
todo el mundo estaba pendiente de eso. Y eso lo registró la prensa de la época, para que entonces la leamos y además nosotros valoremos todavía mucho más ese esfuerzo de Miranda. Bueno, lo dejo hasta allí y a verificar. Y con esta presentación damos por concluido el acto de instalación de las primeras jornadas de investigación Miranda y su obra.